¿Te atreverías a entrar en un lugar donde se escuchan gritos, se ven sombras y se siente una presión en el pecho? Hola, amigos de Misterios Inexplicables. Hoy les traigo un video que les pondrá los pelos de punta. Vamos a viajar por el mundo y conocer algunos de los lugares más escalofriantes y siniestros que existen. Lugares donde se han vivido tragedias, sufrimientos y horrores que han dejado una huella imborrable en el ambiente. Lugares donde se dice que hay presencias malignas, fenómenos paranormales y maldiciones que afectan a quienes se atreven a visitarlos. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no te pierdas este video. Bienvenido a Misterios Inexplicables. El primer lugar que vamos a visitar es el castillo de Montségur, en Francia. Este castillo fue el último bastión de los cátaros, una secta cristiana que fue perseguida por la Iglesia Católica en el siglo XIII. En 1244, después de un asedio de 10 meses, los cátaros se rindieron y fueron condenados a la hoguera. Se dice que antes de morir, uno de ellos lanzó una maldición. Ni la hierba ni el rocío crecerán en este lugar hasta que la Iglesia pague por sus crímenes. Desde entonces, el castillo de Montségur es considerado un lugar maldito, donde se han reportado apariciones de fantasmas, voces, luces extrañas y sensaciones de angustia y opresión. ¿Será que los cátaros siguen esperando su venganza? El siguiente destino es la isla de Poveglia, en Italia. Esta pequeña isla, situada en la laguna de Venecia, tiene una historia macabra. Durante siglos fue utilizada como lugar de cuarentena para los enfermos de peste, que eran abandonados allí hasta que morían. Se estima que más de 100.000 cadáveres fueron enterrados o quemados en la isla, convirtiéndola en un cementerio gigante. Pero eso no es todo. En el siglo XX, la isla se convirtió en un hospital psiquiátrico, donde se dice que un médico torturaba y experimentaba con los pacientes hasta que se suicidó lanzándose desde el campanario. Desde entonces, la isla está abandonada y se prohíbe el acceso a los visitantes. Sin embargo, algunos curiosos que han logrado entrar han afirmado haber visto y oído cosas espeluznantes, como sombras, gritos, risas y golpes. ¿Será que los espíritus de los muertos siguen atrapados en la isla de la muerte? Continuamos nuestro viaje en la casa de Amityville, en Estados Unidos. Esta casa, situada en el estado de Nueva York, fue escenario de uno de los crímenes más famosos de la historia. En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían, alegando que escuchaba voces que le ordenaban hacerlo. Un año después, la casa fue ocupada por la familia Lutz, que huyó a los 28 días, aterrorizada por los fenómenos paranormales que experimentaron. Según su testimonio, en la casa había presencias demoníacas, olores fétidos, cambios de temperatura, sangre en las paredes, moscas, cerdos fantasmales y una voz que les decía: «¡Váyanse de aquí!». Desde entonces, la casa de Amityville ha sido objeto de numerosos libros, películas y documentales que han alimentado su leyenda. ¿Será que la casa está poseída por el mal? El cuarto lugar que vamos a conocer es el bosque de Aokigahara, en Japón. Este bosque, situado a los pies del monte Fuji, es también conocido como el Bosque de los Suicidios, por ser el lugar donde cientos de personas se quitan la vida cada año. Se cree que el bosque está embrujado por los yurei, los espíritus de los muertos, que atraen a los vivos a su destino fatal. El bosque es tan denso y silencioso que se pierde la noción del tiempo y el espacio. Además, hay carteles que advierten del peligro y que piden a los visitantes que reconsideren su decisión. Sin embargo, muchos ignoran estas advertencias y se adentran en el bosque con la intención de no volver. Algunos dejan cintas o señales para marcar su camino por si cambian de opinión. Otros simplemente desaparecen. ¿Será que el bosque de Aokigahara es una puerta al más allá? Antes de seguir, si quieren seguir viajando conmigo por los lugares más malditos del mundo, no se pierdan ni un solo video. Para eso, solo tienen que hacer 4 cosas: darle un like, suscribirse al canal, activar la campanita y compartirlo con sus amigos. Así me apoyarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
El quinto lugar que visitaremos es el Preventorio de Aguas de Busot, en España. Este edificio, situado en la provincia de Alicante, fue construido a principios del siglo XX como un balneario para la alta sociedad. Sin embargo, con el estallido de la Guerra Civil, el lugar fue confiscado y convertido en un centro para niños tuberculosos. Allí, los niños vivían en condiciones de hacinamiento, insalubridad y maltrato, y muchos de ellos morían sin recibir atención médica. Después de la guerra, el preventorio siguió funcionando hasta los años 60, cuando fue abandonado y saqueado. Desde entonces, el lugar es considerado uno de los más embrujados de España, donde se han registrado psicofonías, apariciones, malas energías y fenómenos inexplicables. ¿Será que los niños siguen sufriendo en el Preventorio de Aguas de Busot? El penúltimo lugar que conoceremos es el Triángulo de Nevada, en Estados Unidos. Esta zona desértica, situada entre las ciudades de Las Vegas, Reno y Fresno, es también conocida como el Triángulo de las Bermudas del Oeste, por ser el lugar donde se han estrellado miles de aviones desde la década de 1950. Se desconocen las causas exactas de estos accidentes, pero se han barajado varias hipótesis, como las condiciones meteorológicas, los errores humanos, las anomalías magnéticas, las interferencias electromagnéticas y las conspiraciones gubernamentales. Algunos creen que hay una conexión con el Área 51, la famosa base militar donde se dice que se ocultan secretos sobre los extraterrestres. Otros piensan que hay una presencia alienígena en el Triángulo de Nevada que abduce y sabotea a los aviones. ¿Será que el Triángulo de Nevada es una zona de contacto con otras inteligencias? Y el último lugar que veremos es Belchite, en España. Este pueblo, situado en la provincia de Zaragoza, fue escenario de una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil. En 1937, las tropas republicanas y las nacionales se enfrentaron durante 2 semanas, dejando un saldo de más de 5.000 muertos y el pueblo totalmente destruido. Después de la guerra, el pueblo fue reconstruido en otro lugar, y el antiguo Belchite quedó como testimonio del horror. Desde entonces, el pueblo fantasma es visitado por turistas, historiadores y cazafantasmas que buscan conocer su pasado y sus misterios. Se dice que en el pueblo se oyen gritos, llantos, voces, disparos y canciones de la época, y que se ven sombras, luces y figuras espectrales. ¿Será que los fantasmas de la guerra siguen vagando por Belchite? Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre los lugares más malditos del mundo. Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Se atreverían a visitar alguno de estos lugares? ¿Por qué sí o por qué no? Yo, la verdad, no me animaría. Creo que hay cosas que es mejor no ver ni saber, pero quizás ustedes sean más valientes que yo. Así que, si les gustaría ir a alguno de estos lugares, díganme cuál y con quién irían. Y si no les gustaría, también díganme por qué. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. No se olviden de darle un like, suscribirse al canal, activar la campanita y compartirlo con sus amigos. Así me ayudarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video, donde les traeré más misterios inexplicables. Hasta pronto.